Amados hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga, les guarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos por estos medios para compartir la palabra del Señor. Hoy continuaremos con nuestro estudio bíblico, entrando al segundo aspecto de nuestra declaración de fe, referente a la Cena del Señor. Nuestra declaración de fe dice lo siguiente: la Cena del Señor es un acto conmemorativo y simbólico de obediencia por la cual los miembros de la Iglesia, al participar del pan y de la copa, recuerdan la muerte del Redentor, afirman la unidad de los hermanos en el cuerpo de Cristo y anuncian su segunda venida. Es interesante, hermanos, cuando viajamos en la palabra, miramos cómo el Señor siempre ha tenido en su corazón, en su mente, en su propósito, esa relación de amor con nosotros. Cuando leemos que de tal manera Él nos amó que entregó a su Hijo, podemos comprender que el Señor hacia nosotros desea tener una relación, un tiempo de comunión, un tiempo de unión. Hay un pasaje también en que Malaquías me impacta cuando alguna vez lo estudiamos, lo leíamos y veíamos cómo el Señor anhela que nuestros hijos le sirvan, tener nietos, decía yo en algún momento, comprendiendo y tratando de visualizar ese amor tan inmenso de nuestro Dios eterno por nosotros. De manera que cuando nos ponemos a pensar en una cena invitamos a alguien, nosotros hablando humanamente, con el cual queremos compartir, conocer, atender, disfrutar un tiempo de amor, de hermandad, de compañerismo. Y les invito, hermanos, a que bajo este criterio miremos algunos aspectos de esta introducción referente a la Cena del Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Padre, queremos darte gracias por tu amor, tu misericordia, por este tiempo. Te rogamos a ti, Señor, que seas tú dirigiendo nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, y que a través de tu palabra, Señor, nos hables a lo profundo, Señor, allí en nuestro ser. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da vida, por tu palabra que nos da libertad, por tu palabra, Señor, que permanece para siempre. A ti, Señor, te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana quiero invitarles, hermanos, a hacer un pequeño viaje a raíz de algunos pasajes que nos pueden hablar de una manera indirecta acerca de la Cena del Señor. Y lo primero que quiero invitarles es ir a Éxodo, capítulo 24, versículos del 8 al 11. Antes de ir a la lectura exacta de este versículo, amados hermanos, quería como darles una pequeña introducción. El Señor nuestro Dios le ha dado a Moisés las palabras, la ley, la instrucción, se la ha entregado. Él está ante el pueblo y el Señor ha dado ciertas instrucciones. Los jóvenes o primogénitos, algunos de los escritores, de los estudiosos, saben que estos, donde habla la palabra en esta parte sobre los jóvenes, son realmente primogénitos, habían presentado al Señor holocaustos y habían hecho los sacrificios de becerros y estaban ante el altar. Habían hecho un altar con esta sangre de becerros y en esta actitud de reverencia, honrar, glorificar, exaltar y sellar este pacto que ahora Dios ha hecho con nosotros, con el pueblo de Israel, con el hombre, a través de la ley. Y ellos han dicho: lo que hemos escuchado de la ley, lo haremos. Lo que hemos escuchado de Jehová, nuestro Dios, lo haremos. Y el pueblo se está regocijando. Ahí estamos, hermanos. Estamos en ese momento, en ese lugar. Versículos del 8 al 11. Dice: entonces Moisés tomó la sangre y rozó sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Lo primero es acerca de lo que estábamos hablando. Este pacto es sellado con esta sangre, con la sangre de los becerros que habían sido sacrificados. Y es la manera como, al rociarla sobre el pueblo, se ha sellado
este pacto de Jehová con el pueblo. Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 los ancianos de Israel. Ellos subieron al monte, pero en el versículo, en 24:1 nos dice que dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Porque al subir allí es una invitación. O sea, ellos han subido porque el Señor los invita a que suban. Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Tremendo pasaje, ¿no, hermano? Cómo nos muestra que ellos están allí ante el Señor, están inclinando sus rostros desde lejos, y no imagino, hermano, lo que dice que en sus pies había como un embaldosado de zafiro, de un azul como del cielo, cuando está sereno en el atardecer. Tuvo que haber sido algo hermoso, espectacular. Dice que el Señor no extendió su mano hacia ellos, es decir, vivieron y vieron al Dios de Israel, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley, mandamientos que he escrito para enseñarles. Este pasaje nos muestra cómo el Señor ha sellado un pacto con el pueblo, por medio de la sangre se ha sellado este pacto, y cómo el Señor invita al pueblo a tener ese momento, ese lugar de estar juntos en comunión. Y dice la palabra que comieron y bebieron y vieron a Dios. Qué grande el amor y la misericordia del Señor y la manera como Él se relaciona con nosotros. Y pensando en esto, hermanos, en un momento dado, podemos también imaginarnos cómo cuando Adán y Eva estaban en el huerto, estaban allí en la presencia del Señor, no habían pecado, tenían todos los árboles de este huerto para comer, para compartir. Ciertamente cada una de esas comidas que ustedes en el huerto estaban en la presencia del Señor y estaban gozando de su compañía. Estaban en armonía con el Dios eterno. Y en este pasaje también nos enseña cómo el pueblo es invitado por el Señor para tener ese tiempo de comunión y de compartir, y de esa cena. Podemos decir que es como una cena, comieron y bebieron delante de Él, como señal de ese momento tan importante, de esa unión, de esa relación de nosotros con el Padre. En Levítico, capítulo 14, vamos a leer inicialmente el versículo 23. En Levítico 14, 23 nos habla acerca de la ley del diezmo. En el pueblo de Israel, de acuerdo a la ley, básicamente habían 3 tipos de diezmos. No que sumara cada uno 10 para decir que es un 30%, no, sino que había unas instrucciones del diezmo, y dependiendo recordemos que el diezmo está muy ligado al factor agrícola del pueblo. Entonces está determinado por los tiempos de las cosechas y demás. Y dentro de ese año, que estamos hablando de un año, habían básicamente, o en un periodo de tiempo, habían básicamente 3 instrucciones del diezmo. El primero era ese diezmo que se tomaba de las cosechas y demás para el sostenimiento de los levitas. Recordemos que es la palabra que los sacerdotes no tenían derecho a tierra. Por eso ellos, las otras tribus, suplían a través de los diezmos esa parte económica, porque ellos no tenían cómo sembrar tierra y demás. Y el Señor le daba como un mandato para el sostenimiento de los levitas. Había un segundo diezmo, que era un diezmo también tomado de la cosecha, pero este segundo diezmo
correspondía a un fruto agrícola, y vamos a leer acerca de este diezmo. Y un tercer diezmo que se daba cada 3 años, es decir, esa parte de la producción de la cosecha del tercer año, era para el bienestar. Vamos a mirar acerca de lo que dice este diezmo en Levítico, capítulo 14. En el versículo 23 dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Interesante, dice que se establecería un lugar donde el pueblo debía ir a adorar y exaltar el nombre del Señor. Pero allí en ese lugar, dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Versículos del 26 en adelante hasta el 29 dice: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. En este pasaje nos muestra cómo estaba el mandato del diezmo, pero el Señor decía, si vienen de muy lejos pueden vender todo, llevar el dinero, y allí donde llegaren, compraren con ese dinero, y dice, comprarán lo que quieran, lo que desee, y comerás, dice el versículo, delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces nos enseña cómo en esta ley de los diezmos debía tomarse una parte, y esa parte tenía un propósito: ir a un lugar específico donde el Señor estipulaba para que fuera alabanza al Señor, y allí se compartiría ese diezmo con tu familia, y no desampararás al levita, gozándonos delante del Señor con la familia, en amor, glorificando el nombre del Señor. Dice la palabra, para que aprendas a temer al Señor tu Dios. Podemos decir que este pasaje también nos enseña que era un tiempo como la cena del Señor, como ha sido establecida y dada por Dios, por el Señor Jesucristo, de compartir ese pan y ese vino. Esto nos enseña la palabra. Cuando nosotros miramos estos principios que están en el Antiguo Testamento, podemos ver una similitud con lo que es la cena del Señor. Primero, como Adán y Eva compartían en el huerto, tenían alimentos para comer, y allí estaba el Señor en el huerto con ellos. Había una relación de intimidad. Podemos ver en el segundo aspecto cómo bajo la ley el Señor enseña a Moisés los mandamientos y le invita junto con unas personas seleccionadas y 70 ancianos que suban ante su presencia, y allí en la presencia del Señor, viendo al Señor, comen y beben. Y tercer aspecto, cómo bajo el diezmo había un periodo en el año donde el Señor invitaba al pueblo a que llevara esos diezmos para compartirlos en familia, para aprender a temer al Señor, y una intimidad, a comer y beber y a tener cuidado también del levita. Esto nos enseña ciertos principios que vienen siendo establecidos por nuestro Dios eterno en ese tiempo de comunión, de hermandad, de compartir el pan, el vino, los alimentos delante de la presencia del Señor. Ahora, hermanos, les invito a que vayamos a Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 vamos a leer el versículo 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino
nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Cuando miramos este pasaje, empezamos a ver la similitud con lo que nos enseñaba en el Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la sangre del Señor. Y como nos dice que ahora, hermano, dice la palabra, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquel pueblo, el pueblo de Israel, fue invitado a tener ese tiempo de comunión, ese tiempo de compartir en el Señor a través de ese pacto de la ley y en el cual se sacrificaron becerros y por sangre de becerros. Pero ahora, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos acercamos confiadamente a nuestro Dios en el lugar santísimo. Y nos enseña cómo este camino para acercarnos a nuestro Dios eterno y Padre fue hecho a través también de su carne, de la carne del Señor que ha sido maltratada, golpeada por nosotros, como ese sacrificio único, perfecto y agradable al Señor que Él ha presentado para que nosotros podamos tener paz para con Dios y estar justificados delante del Señor. Y el pasaje nos enseña algo nuevo. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. De manera que cuando nosotros comprendemos esa obra, el amor, la misericordia, la grandeza del Señor, cómo el amor del Padre se ha manifestado en plenitud hacia nosotros y cómo Jesús, nuestro Redentor, al ser entregado a morir en la cruz, derramar su sangre y su cuerpo ser martirizado por nosotros, cómo eso nos lleva a tener ese tiempo de comunión íntima, perfecta con el Señor, cumpliéndose la promesa del nuevo pacto, donde a través del Espíritu Santo que está en nosotros, nos lleva a conocer esas verdades de la palabra. Dice, acerquémonos con un corazón sincero, sincera, sin remiendos, un corazón que agradece al Padre, un corazón limpio, dice, en plena certidumbre de fe, teniendo claridad, comprendiendo que esta certidumbre de fe, que esta certeza en el Señor Jesucristo es la que nos da la salvación, nos da el gozo y nos permite entrar en ese lugar santísimo, entrar en esa intimidad y en esa comunión con el Padre eterno, con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Nos permite entrar confiadamente al trono celestial. Dice, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Limpiados nuestros corazones, lavados esos corazones, purificados nuestros corazones de mala conciencia. Examinémonos, hermanos. Miremos lo más íntimo de nuestro ser, para que nos acerquemos a este lugar santísimo ante la presencia del Señor, con un corazón limpio, sincero, con vidas renovadas a través de la sangre de Cristo Jesús, examinando nuestros corazones, las intenciones del corazón, como nos lo enseña el Señor Jesucristo. Dice, y limpiar nuestros cuerpos con agua pura, que significa la purificación, hecha por la sangre del Cordero. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes en la fe del Señor, en el amor, en esto que hemos sido llamados. Dice, nuestra esperanza viva. ¿Cuál es nuestra esperanza? La plenitud de la restauración del reino del Señor. Y cómo nosotros hemos sido llamados por Él en su misericordia y en su amor, y seremos guardados del día de la ira del Señor para estar con Él
porque donde Él está, allí estaremos nosotros. Esa es nuestra esperanza de vida, que el Señor ha extendido su mano de amor, de misericordia, de poder para restablecernos y para hacernos su pueblo, para su honra, para su gloria, para su alabanza. Él es fiel y Él lo prometió. Él viene por segunda vez. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto, hermano, nos enseña lo importante que es el compañerismo cristiano. Estimulémonos, considerémonos unos a otros en el amor, comprendiendo que como hermanos en Cristo Jesús estamos llamados a ser seguidores del Maestro, como Él nos amó, que entregó su vida por nosotros. De esa misma manera nosotros debemos desarrollar hacia nuestros hermanos ese amor que nos lleva a servirles en integridad, examinándonos en nuestros corazones, porque todo es hecho para la alabanza, la honra y la gloria del Señor. Dice, y a las buenas obras, de manera que ese buen vivir, que ese propósito de agradar y de cumplir la ley, la plenitud del Señor, para de cumplir en Cristo los mandamientos que Él ha establecido, ese propósito es consecuencia de esa salvación, de esa obra de redención, de la justificación, del amor de Dios derramado en nuestras vidas, del fruto del Espíritu Santo. Esto nos lleva a buenas obras. No somos salvos por las obras, como dice la palabra, pero las obras son consecuencia de nuestra relación con el Señor eterno, con nuestro Dios. Es el fruto de su amor en nuestras vidas. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquí el día se acerca. No dejando de congregarnos, de compartir, de tener esa relación íntima, esa relación con los hermanos, para exaltar, glorificar el nombre del Señor, compartiendo desde ya el estar en la presencia del Señor, estar en intimidad con Él y con los hermanos, como ocurrió en el jardín, como ocurrió allí en el monte Sinaí, donde el Señor les llama a tener ese tiempo de compañerismo, de cena, y como el Señor hoy nos invita a nosotros como iglesia a tener con los hermanos esa relación íntima en amor, en comunión y con Él, porque donde están 2 o 3 reunidos, allí estará Él, como lo prometió. Así que, hermanos, esta palabra nos anima a buscar tener esa intimidad y esa comunión con el Señor, a tener ese tiempo de compañerismo y a congregarnos, a estar en comunidad. Sea este el momento para invitarles, hermanos, a tener ese tiempo de compartir como iglesia en el Señor, y que todo sea para su honra y su gloria. Y animándonos cada vez más de la palabra, porque vemos que aquel día se acerca. Y el día de redención, el día del Señor está cerca. Así que, hermanos, gocémonos, deleitémonos en esto que el Señor nos comparte. Cuando pensaba finalmente, hermanos, en el estudiar estos pasajes acerca de ese tiempo de compañerismo, de compartir unos con otros, pensaba qué es o cuál es la aplicación que podemos extraer de estos textos. Y, hermanos, llegué a la conclusión de que la aplicación más importante que podemos llegar nosotros es comprender la grandeza de la comunidad, del compañerismo cristiano, y de gozarnos como hermanos al reunirnos juntos en armonía con el propósito de tener ese tiempo de la cena del Señor. Dice la palabra, y recordemos cómo el Señor lo enseñaba, que si vamos a la iglesia a presentar la ofrenda, y estamos allí en el altar, estamos ya listos para entrar en esa comunión y en ese agradecimiento al Señor,
y recordamos que tenemos algo con nuestro hermano, que dice la palabra, deja allí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. Les invito, amados hermanos, a que en este tiempo que estamos estudiando acerca de la Cena del Señor, comprendamos la importancia, la grandeza de compartir como hermanos en unidad, comprendiendo claramente que estamos ante la presencia del Señor y que allí está manifestándose la comunión de nosotros como iglesia con el Señor Jesucristo y como hermanos, para deleitarnos en reverencia, con gozo, en santidad, por la obra de Cristo en nosotros, y examinando nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras vidas, para tener un tiempo realmente de restauración, de gozo y de armonía. Bueno, hermanos, aquí termina nuestra introducción al estudio de la Cena del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra y les invito a que oremos. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta enseñanza, por tu palabra, por este tiempo de hermandad, de compartir, de intimidad, gozándonos en tu presencia, Señor. Padre, que en nuestro ser, en nuestra mente, en tu corazón, podamos vivir el significado de la Cena del Señor y podamos comprender la grandeza de este momento, de este tiempo, Señor, donde en intimidad compartimos como hermanos. Sana nuestros corazones, sana nuestras heridas, Señor, y permítenos estar en paz con cada uno de nuestros hermanos en comunión. Gracias, Señor, por la iglesia, por el lugar, por la comunidad donde tú nos has colocado para honrarte y glorificarte y para exaltar tu nombre. A ti, Señor, sea la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor, que todo sea para su honra y su gloria, y esperamos pronto seguir estudiando y deleitarnos con esta palabra. El Señor les bendiga. Buen día.